Israel, Irán y el fin profetizado. ¿Se acerca la segunda venida? El mundo observa con preocupación el conflicto entre Israel e Irán. Misiles, amenazas, tensión política, pero ¿y si te dijera que todo esto ya estaba escrito? Que hay una profecía antigua que habla de estas naciones, de estas guerras, y del papel que jugarán en el fin de los tiempos. Hoy no hablaremos de noticias, hablaremos de verdades eternas. Este video no es para alarmarte, sino para despertarte. Estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios ante nuestros ojos. Vivimos tiempos de gran conmoción. Lo que ocurre en Medio Oriente, especialmente entre Israel e Irán, no es solo un conflicto político o militar. Es parte de un conflicto espiritual y profético que lleva miles de años gestándose. Para muchos, estas guerras son solo parte de la historia moderna, pero para quienes creemos en la Biblia, sabemos que tienen un significado más profundo. En este video vamos a ir paso a paso por las Escrituras, entendiendo el lugar que ocupa Israel en el corazón de Dios, el rol de Irán en las profecías, y cómo todo esto se conecta con el regreso glorioso de Jesucristo. Este es un llamado a la vigilancia espiritual, a conocer la verdad bíblica y a preparar nuestro corazón. Porque lo que está ocurriendo no es casualidad, es cumplimiento. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué dice la Biblia sobre Israel e Irán? ¿Qué es Gog y Magog? ¿Está cerca la segunda venida de Jesús? ¿Qué debo hacer para estar firme en estos tiempos? Entonces quédate hasta el final, porque hoy vamos a descubrirlo juntos. Y al final de este video, oraremos contigo, para que recibas discernimiento, paz y dirección de lo alto. 1. Israel en la profecía bíblica, el reloj profético de Dios. Israel no es solo una nación más en el mapa. En el corazón de las Escrituras, Israel representa el pueblo que Dios escogió para revelar su voluntad al mundo. Desde Abraham hasta el nacimiento del Mesías, toda la historia de la salvación está entrelazada con esta pequeña nación. Por eso, cuando Israel está en el centro de los titulares, también está en el centro del plan profético de Dios. En Zacarías 2:8, Dios dice: Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, el que os toca, toca a la niña de su ojo. Esto revela la posición especial que Israel ocupa. A pesar de su rebelión en el pasado, Dios no ha desechado a su pueblo. Romanos 11:1 es claro. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Durante siglos, Israel estuvo disperso por el mundo, sin tierra ni nación. Pero en 1948, contra toda probabilidad, Israel fue restaurado como Estado soberano, cumpliendo lo que dice Ezequiel 36 y 37. Que Dios traería de vuelta a su pueblo a su tierra, como los huesos secos que reviven. Yeshua, Jesús, profetizó que la higuera volvería a florecer, Mateo 24:32-34. Muchos estudiosos creen que esa higuera representa a Israel. Cuando volvió a florecer en 1948, fue como si el reloj profético comenzara a moverse nuevamente. Israel es un termómetro espiritual. Lo que sucede allí nos muestra lo cerca que estamos del cumplimiento total del plan divino. Las guerras, los enemigos que lo rodean, la presión internacional, todo estaba anunciado. Zacarías 12:3 nos dice: En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Eso ya lo vemos hoy. Jerusalén es una ciudad que causa conflicto global. ¿Por qué tanta atención mundial sobre un territorio tan pequeño? Porque en el mundo espiritual es el epicentro de la historia final. Dios aún tiene un propósito con Israel. Muchos judíos están reconociendo a Jesús como el Mesías en estos días. El plan de salvación se está acelerando. Y al mirar a Israel, entendemos que Jesús viene pronto. 2. Irán en las profecías, Persia y el conflicto final. Cuando hablamos de Irán en la Biblia,
Debemos recordar que en tiempos bíblicos esta nación era conocida como Persia. Su nombre cambia oficialmente a Irán en 1935, pero proféticamente sigue siendo la misma potencia del este, mencionada en pasajes cruciales de las Escrituras. En el libro de Ezequiel 38, Dios le da al profeta una visión poderosa y escalofriante sobre una coalición de naciones que, en los últimos días, se levantarán contra Israel. Uno de los actores principales mencionados es Persia. Persia, Cusifut estarán con ellos, todos ellos con escudo y casco. Ezequiel 38, 5. Junto a Persia aparecen otros nombres antiguos que corresponden a regiones actuales, Gog y Magog, probablemente Rusia y partes del norte, Cus, África Oriental, Fut, Libia o el norte de África, y Gomer y Togarma, posiblemente Turquía. Lo impactante es que estos países hoy comparten un elemento común, tensiones o enemistad directa con Israel. Irán, como Persia moderna, no es un simple espectador en el panorama global. Es uno de los enemigos más declarados de Israel, y su retórica oficial incluye amenazas frecuentes de borrar a Israel del mapa. Además, patrocina a grupos extremistas y se involucra en guerras por poder en todo Medio Oriente, algo que resuena con los movimientos estratégicos descritos en Ezequiel. Pero, ¿qué significa esto para nosotros como cristianos? Que lo profetizado está en marcha ante nuestros ojos. No estamos viendo simples conflictos geopolíticos, sino el escenario final del conflicto espiritual entre el reino de Dios y los poderes de este mundo. Ezequiel 38 y 39 no solo describen la invasión, sino también la intervención directa de Dios. Él defiende a Israel, derrama juicio sobre sus enemigos, y hace saber al mundo que Él es el Señor. Esto muestra que, a pesar de los horrores de la guerra, Dios está en control y su justicia prevalecerá. Al ver a Irán e Israel acercándose a un posible enfrentamiento, debemos leer las noticias con la Biblia abierta. No para temer, sino para entender. Lo que hoy parece una escalada militar, en realidad es la preparación del escenario final donde Cristo regresará para establecer su reino. 3. Las guerras de Gog y Magog, ¿ya comenzaron los preparativos? Las guerras de Gog y Magog descritas en Ezequiel 38 y 39 son una de las profecías más impactantes y debatidas de la Biblia. El texto describe un ataque masivo contra Israel en los últimos días, liderado por un personaje llamado Gog, príncipe de Magog, junto con una coalición de naciones, incluyendo a Persia, Irán. Lo más relevante para nuestro tiempo es que esta guerra no es simplemente una batalla humana, sino una confrontación espiritual entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios. Ezequiel afirma que esta coalición sube contra Israel como una nube que cubre la tierra, Ezequiel 38, 16, pero que Dios mismo intervendrá. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38, 23. Hoy, cuando vemos a Irán, Persia, en alianza con Rusia, China y países de Oriente Medio, parece que se están alineando las piezas del rompecabezas profético. Algunos analistas señalan que estamos viendo los comienzos de ese acercamiento militar y estratégico que Ezequiel profetizó hace más de 2500 años. También es interesante notar que Apocalipsis 20, 7-9 menciona a Gog y Magog en otro contexto, relacionado con el final del milenio. Esto ha generado dos grandes interpretaciones. Ezequiel 38, 39 se cumple antes de la segunda venida de Cristo, como parte del gran conflicto del fin de los tiempos. Apocalipsis 20 se refiere a un cumplimiento posterior y simbólico, tras el reinado milenial. En cualquiera de los dos casos, lo importante es lo siguiente. Gog y Magog representan una rebelión total contra Dios y contra su pueblo, y la respuesta divina es clara: juicio, justicia y la manifestación gloriosa de su poder. Entonces, ¿ya comenzaron los preparativos? Todo indica que sí.
Vemos tensión constante entre Irán e Israel, amenazas de guerra, alianzas internacionales que antes no existían y una creciente presión sobre Jerusalén. Esto no es casualidad. Esto es profecía cumplida en tiempo real. Para los hijos de Dios, este no es un tiempo de miedo, sino de firmeza. No estamos llamados a especular, sino a velar y discernir los tiempos. Jesús nos mandó a estar atentos como las vírgenes prudentes, con nuestras lámparas encendidas. Este conflicto, más que político o militar, es una señal urgente del reloj profético de Dios. Su regreso está más cerca de lo que pensamos. 4. Jerusalén, el centro del conflicto y el reloj de Dios. Desde los albores de la historia bíblica, Jerusalén ha sido el corazón del plan de Dios y también el blanco de los ataques del enemigo. No hay otra ciudad en el mundo con tanta carga espiritual, histórica y profética como Jerusalén. Y es por eso que, aún hoy, es el centro del conflicto global. La Biblia declara en Zacarías 12, 2-3. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Acontecerá en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Este pasaje no es simbólico, describe literalmente lo que hoy vemos en los titulares. Naciones reunidas en consejos, condenas, amenazas y constantes guerras en torno a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el reloj profético de Dios. Lo que ocurre allí marca el avance del tiempo hacia el retorno de Cristo. En Mateo 24, 15, Jesús menciona la abominación desoladora en el lugar santo como una señal crucial del fin. Muchos estudiosos creen que eso se relaciona con el templo en Jerusalén, y que habrá un acontecimiento que lo profane. Hoy, sobre el monte del templo hay tensión constante. Y algunos movimientos religiosos ya sueñan con reconstruir el templo, otro punto profético en desarrollo. Israel es pequeño en territorio, pero inmenso en propósito divino. Su existencia misma, después de siglos de dispersión, ya es milagro profetizado en Ezequiel 37, los huesos secos que volvieron a la vida. Su restauración fue anunciada mucho antes de que ocurriera en 1948. Pero no todo es victoria aún. El conflicto se intensifica. Irán amenaza con borrarla del mapa, organizaciones radicales se levantan contra ella, y Jerusalén está en el centro de todo. ¿Casualidad? No. Es cumplimiento profético. Hoy más que nunca, debemos mirar a Jerusalén no con ojos humanos, sino espirituales. Lo que allí pasa nos habla del tiempo que vivimos. El enemigo odia esa ciudad porque allí Cristo murió, y porque allí volverá. Sí, porque Jesús no volverá a Roma, ni a Nueva York ni a Ginebra, sino a Jerusalén. Por eso el enemigo quiere destruirla. Por eso debemos orar por ella. Y por eso debemos estar preparados. 5. El llamado final, velar, orar y estar preparados. Después de todo lo que hemos visto, las profecías, los conflictos, las señales cumplidas, no queda duda, el regreso de Cristo está más cerca de lo que imaginamos. Pero esta verdad no debe producir solo asombro o temor. Debe movernos a una vida de entrega, preparación y fidelidad. Jesús no nos dejó sin instrucciones. En Lucas 21, 36 nos dice: Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este no es tiempo para vivir distraídos ni para una fe tibia. Es tiempo de velar, de estar alertas, de no ser engañados por los sistemas del mundo ni por religiones que han abandonado la verdad. Muchos están durmiendo espiritualmente, pero Dios está llamando a su pueblo a despertar. La palabra también dice en 1 de Tesalonicenses 5, 6-8. No durmamos, pues,
como los demás, sino velemos y seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Estás velando? ¿Estás orando? ¿Estás viviendo como si Cristo pudiera volver hoy? Porque Él viene por una iglesia despierta, limpia, sin mancha. Viene por corazones que le aman más que al mundo. Viene por aquellos que no han doblado sus rodillas ante la idolatría moderna, ni han vendido su fe por comodidad. Esto no se trata de religión. Se trata de relación con Jesús. Tener una Biblia en casa no te salva. Asistir a una iglesia no es garantía. Lo que Cristo busca es un corazón rendido, una vida consagrada, una lámpara encendida como las vírgenes prudentes, Mateo 25. Y si sientes que has estado dormido, tibio o lejos de Dios, hoy es el día para regresar. El tiempo se acorta. La hora es avanzada. Las profecías se cumplen. Y la pregunta que resuena en el cielo es: ¿estás preparado para su regreso? Oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra que alumbra en medio de tanta oscuridad. Hoy reconozco que sin ti estoy perdido, pero contigo tengo esperanza. Despiértame si he estado dormido, renuévame si he estado débil, y lléname de tu Espíritu Santo para permanecer fiel hasta el fin. Ayúdame a velar, a orar, y a vivir cada día como si fueras a regresar hoy. Te entrego mi vida, mis planes y mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje encendió algo en tu corazón, no lo dejes pasar. Suscríbete al canal Oraciones Bíblicas. Deja tu comentario, cuéntame cómo ves este conflicto espiritual y bíblico. Comparte este video con alguien que necesita despertar. Jesús viene pronto. Y tú y yo debemos estar listos.